Bien. ¿Llegó? Al chat, ¿no? O me lo mandaste a mi Al WhatsApp. chat. No, lo mandé aquí al chat del... Aquí ya llegó. No lo puedo abrir. Tiene un correo para mandárselo. Mándame en mi WhatsApp. Ah, bueno. Súbelo al WhatsApp del grupo. O al mío. Sí, no lo puedo abrir. ¿Ya lo mandaste? Todavía no me llega. Ya ahí voy. Ya se está mandando. Mm, Empieza, ¿eh? Vamos a ver. Llegó. Sí, ya llegó. Estoy abriendo. Ok. Ahora sí. Bien, voy a compartir tu presentación y vamos a trabajar sobre ella. Ok. ¿Ok? Esto le sirve a todos igual. Bien, aquí la tienen, ya la deben poder ver. Ok, vamos primero con análisis del entorno, ¿ok? Es lo primero. ¿Por qué primero el análisis del entorno? Por la razón que ya sabemos. De aquí va a derivar las oportunidades y van a derivar las amenazas. Entonces, por eso es importante trabajar el análisis del entorno, ¿ok? Bien, una de las cosas que yo le comentaba cuando estábamos viendo este tema es que no debemos ser egoístas en la redacción. ¿Por qué? Porque cuando somos egoístas en la redacción, lo que va a pasar es que más adelante no vamos a tener elementos de comparación o de comprensión porque no pusimos suficiente información. Vamos a ver, primer punto, dice ámbito económico, dice buen PIB en Panamá, pero mala distribución del ingreso. Esto suena más bien como eslogan de campaña política. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay información. El hecho de que me digan que hay un buen PIB, defíneme buen PIB. ¿Un buen PIB de cuánto? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de $3,000 por persona, de $1,000 por persona, de $60,000 por persona. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué nivel de PIB por persona es un buen PIB? O sea, tenemos que ser más específicos, ¿ok? Hay que ser mucho más amplio en la información y dejar ver claramente por qué este valor es importante para esta industria. Si yo estoy hablando de una empresa que se dedica a la comercialización de productos de pintura, lo primero que a mí me viene a la mente es pintura no es un producto de primera necesidad, ¿ok? Por lo menos no para el consumidor de hogar, ¿ok? Para un tallerista sí es una necesidad porque él vive de pintar autos
y probablemente para una industria, dependiendo de la industria, puede que sí sea prioritario, para otras puede que sea cosmético. Entonces, no es prioritario. ¿Ok? Entonces, si yo tengo eso en cuenta, yo tengo que buscar elementos dentro de este análisis que me permitan a mí, ¿sí? Que me permitan a mí ver claramente qué factores hay en el entorno que pudiesen estar o beneficiando o perjudicando a la organización en términos generales, es decir, a toda la industria. Recuerden que el análisis de entorno es un análisis industrial, es un análisis para toda la industria y todas las empresas que forman parte de esta industria. Entonces, por ende, tenemos nosotros que buscar elementos que afectan a toda la industria y que por ende me pueden afectar a mí. Ese es un factor muy importante. Entonces, sí, el PIB es un factor importante, Juan y Sandra y Ana. Sí es un factor importante, pero para que esto sea relevante, yo tengo que tener algún elemento que me lleve a mí a ver por qué el PIB es un factor relevante. Obviamente, estaríamos hablando del dinamismo económico o de la capacidad del país de poder producir y generar riqueza. ¿Ok? Entonces, pero tú tocas el punto de la mala distribución del ingreso. Entonces, probablemente hacia donde tú quieres ir no es a que el PIB esté en un buen nivel y que sea de tanto por habitante, sino más bien quizás tú quisieras ir hacia el tema de que la economía nuestra es una economía que no está generando el ingreso para que las personas puedan tener libertad de consumo, ¿sí? Entonces yo tendría que hablar de los problemas que afectan a la economía en ese sentido. Estaríamos hablando de desempleo, estaríamos hablando de falta de liquidez, estaríamos hablando de inflación, ¿sí? Estaríamos hablando de índices de precios al consumidor, ¿sí? O sea, estos son los elementos que al final sí le están pegando a la situación económica del país y que por ende se va a ver reflejado en un producto que no es de consumo masivo ni es prioritario, como es el caso de las pinturas, porque estamos frente a un negocio que lo que hace es vender pintura. Todo análisis de entorno debe servirnos para entender el contexto en el que la industria opera y debe darnos suficientes luces para nosotros saber hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos, porque estamos viendo cuál es la situación real del país. ¿Ok? Si nosotros vemos cuál es la situación hoy por hoy, en el caso nuestro, en el caso Panamá, enseguida tenemos que ver varios aspectos. Uno, el primero que me salta a la vista es inflación. Ese es el primerito. Aunque el ministro de Economía y Finanzas diga que la inflación en Panamá está baja y que está controlada, eso es de acuerdo a los informes macroeconómicos que ellos usan. Pero la verdad es que cuando yo voy al supermercado, cada vez que voy me encuentro con que los precios están más altos. Entonces, algo no está operando, algo no está funcionando. Me dicen la canasta básica familiar bajó, ¿sí? Bajó $1.25. ¿Okay? Eso no es bajar realmente. O sea, si tú me dices a mí que la canasta básica familiar cuesta $1.25 menos este mes que el mes pasado, probablemente yo te diga, eso no lo voy a ver reflejado en nada. O sea, no lo voy a ver reflejado. Y eso a mí no me sirve porque eso es un número que no es relativo realmente. Es decir, yo no estoy viéndolo en función de cómo está ese índice de precio al consumidor hoy versus un año atrás. Y evidentemente, probablemente de un año atrás a esta parte, el índice incrementó mucho más que el $1.25 que me están diciendo que acaba de bajar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú me dices que está bajando, pero no está llegando a donde lo teníamos hace un año atrás o hace 2 años atrás. Entonces, por ende, sí está más cara
y por ende si hay inflación y por ende a la gente le cuesta más el poder ir a la tienda a comprar pintura. Así de simple, ¿ok? Entonces, fíjense que yo comienzo a ver son los factores que realmente están impactando la capacidad de los consumidores de poder tomar una decisión de ir a comprar un galón de pintura. ¿Sí? O sea, las personas no van a priorizar pintura por encima de comida, ni van a priorizar pintura por encima de salud, ni van a priorizar pintura por encima de educación. Es decir, estos elementos van a ir primero. Y cuando tengo problemas de desempleo, de inflación, de índice de precios al consumidor hacia la alza, ¿sí? De incapacidad de las personas de poder generar suficiente ingreso para cubrir todas sus necesidades, me voy a encontrar en un mercado en donde la priorización del gasto comienza a tomar una relevancia mucho mayor y por ende voy a comenzar a ver el problema. Pero tengo que hablarlo en términos reales, es decir, buen PIB no es una métrica, porque buen es cualquier cosa, ¿sí? Mala distribución no es una métrica, porque mala distribución puede ser cualquier cosa. Entonces, tengo que darle números, tengo que usar valores. Los modelos deben trabajar sobre la base de valores reales que nos permitan medir. Yo hago este estudio hoy, en 6 meses quiero volver a revisarlo. Si yo no tengo números, no tengo contra qué comparar, porque utilizar adjetivos como bueno, como malo, como alto, como bajo, no son métricas, no son medibles, porque son subjetivos, ¿sí? Son totalmente subjetivos. Alguien me decía ayer, porque estaba preguntando una información sobre un diseño que necesito hacer, y me dice, profe, lo que pasa es que eso es caro. Y yo, bueno, defíneme caro. Porque lo que es caro para ti no necesariamente es caro para mí. Entonces, imagínense usted hizo el análisis esta vez, pero la próxima vez le toca hacerlo a otro, y ese va a usar su subjetividad para hacer el análisis. Entonces, obviamente, esa persona no va a entender a qué se refería usted con buen PIB. O sea, no va a haber esa capacidad de poder comparar un estudio previo con un estudio posterior. Entonces, por ahí viene la importancia de utilizar cifras, de utilizar valores, de utilizar elementos concretos que sean de alguna manera rescatables para poder ser analizados y poder ser evaluados. Entonces, es importante que prestemos atención a esta parte en Profe, específico. Dímelo. de repente por ahí, yo pude, ahora que me explicó esto, sí, en el ámbito económico, yo pude haber dicho, como decía, en la parte de crecimiento económico, por decir, que Panamá crece o tiene proyectado para el 2023 un crecimiento del 4% o el siete por Ah, ciento que hablan tanto el gobierno, una cosa así. eso no va a Eso pasar pudo haber nunca. El sido. milagro me ha llegado a 2,5. Pero puede ser un parámetro así para ponerlo en este contexto, en este Sí, punto, ¿no? puede ser, pero te explico algo. Si tú vas a decir Panamá va a crecer a un ritmo, va a tener una tasa de crecimiento del 4%, ¿ok? Bien, Ujú. pero tienes que ser más específico, porque decir 4%, la pregunta que yo te voy a hacer es ¿4% en qué sector? No sé si me explico. Sí, ¿Por qué es sí. importante saber en qué sector? Porque yo quiero determinar si de alguna manera, por cascada, eso llega a mi industria. Pero si el crecimiento, por ejemplo, es en exportaciones de cobre, a mí no me queda nada. Sí, pero y cuando miden, cuando, por ejemplo, cuando ponen las mediciones del crecimiento de Latinoamérica, que dice de que, bueno, Panamá creció el 4% a nivel Latinoamérica, ellos no hacen énfasis como en un rubro específico, sino como a Sí, cómo nivel no, claro que país, sí, por ¿sí? supuesto. Ah, si Enseguida llamas tú, más de glose. Ajá. enseguida tú te metes al informe y comienzas a buscar cuáles son los sectores que están creciendo. O sea, ¿qué sectores son los que están cargando ese crecimiento? Esa Pero ahí información es, siempre Panamá. ¿cómo? Sería siempre Panamá normalmente en el PIB sigue como el factor de la construcción, eso es algo que ayuda mucho. Los que están son construcción, Ujú. está
Zona libre siempre marca, aunque cada vez marca menos. Está marcando construcción, está marcando minería, obviamente, está marcando sistema portuario, logística. Logística, sí. Ujú. Bueno, por Pero ahí digamos pero que muchos de estos sectores no van a permear hacia hacia abajo. el consumidor general. Entonces, ese es un tema, porque tú dices, hey, Panamá está creciendo, pero volvemos al tema de la distribución del ingreso, ya que lo pusiste allí. O sea, el hecho de que crezca no quiere decir que le va a permear a todo el Que le va mundo. bien a todo el mundo, exacto. O sea, no es lo mismo, y ojo, porque dice construcción, por ejemplo, tú dices, bueno, la construcción sí permea, y eso es cierto, ¿sí? La construcción sí permea, y parte de la razón por la que la economía está bastante golpeada es porque la construcción no ha llegado al nivel que estaba en 2020. O sea, la construcción no ha llegado a los niveles de 2020. Entonces, obviamente hay un problema, porque hay una masa de personas que no pudieron reinsertarse a proyectos de construcción, y ahora mismo el proyecto de construcción más grande que hay básicamente es la línea 3 del metro y la extensión de la línea 2. Básicamente, eso es lo que hay. No hay mayores proyectos andando como en algún momento pudo haber, por ejemplo, con la expansión del Canal de Panamá, que ahí sí había bastante proyecto andando. Porque estaba eso, estaban construyendo la primera línea del metro. O sea, había una serie de cosas que estaban pasando todos a la vez, que obviamente estaban dinamizando la economía, porque había mucha empleomanía, mucha mano de obra. Pero yo te hago la pregunta, ¿cuánta empleomanía y mano de obra produce el servicio portuario y logístico? No es mucho. O sea, No, es importante, pero no es mucho, porque gran pero, parte es o es automatizado o exacto. depende de inversiones fuera de Panamá, que son los que al final se llevan el recurso. Sí, y por ahí retomando, profe, el tema también del tema de la construcción, eso le ayudaría, por lo menos en este caso, al caso de Color Express, porque como ellos venden pintura, por ahí, aunque va un poco menos acelerado si comparamos contra el 2020, todavía se pronostica que es una industria que sigue creciendo, pues, por ejemplo. Eso le podría ayudar a Color Express, ¿no? Puede Porque es que sí, pintura. puede que no, y te voy a decir por qué puede que sí, puede que no. Porque estás hablando de una microempresa. Y la construcción que impacta no es la construcción de la señora que quiso hacer la expansión de su terraza. La construcción que está ahí, que impacta, es la construcción de megaproyectos, de mega obras o de edificaciones. Y eso es exactamente lo que no, esos son exactamente los clientes que no van a ir a una microtienda como Color Express. O sea, ¿quién va a Color Express? Por eso es que es importante, recuerden que yo les decía que es importante hacer ese diagnóstico de la organización. O sea, porque si yo no entiendo la organización, no voy a entender cómo hacer el análisis, porque ni siquiera estoy identificando cuál es el segmento del mercado. Una empresa constructora Bahía, voy a ponerle un nombre, ¿ok? Esa empresa constructora no va a ir a Color Express a comprar la pintura. Esa constructora va a ir a negociar con Pintuco, con Gliden, con Lanco, con Sur, ¿sí? Con los fabricantes. Dime, yo tengo este proyecto, queremos comprar, usar tu pintura para este proyecto, estas son las condiciones, ¿te mides o no te mides? Así es como funciona eso. Yo se lo digo porque yo dentro de mi negocio, nosotros por un tiempo estuvimos haciendo trabajos de pintura de edificios. ¿Y qué hacíamos nosotros? O sea, yo iba con los arquitectos, los que estaban construyendo, a ver las posibilidades de yo entrar a pintar los edificios, y cuando conseguía, yo me iba directo donde el fabricante. Yo no me iba directo a mi tienda, porque mi tienda no tiene el colchón financiero para eso.
sea, un proyecto de pintura de un edificio, de un hospital, de un hotel, en un negocio tipo Color Express, lo quiebra. Ese tipo de negocios no tiene el colchón financiero para hacerle frente a ese tipo de obras. Sí. Por eso es que es importante entender el modelo del negocio, entender qué hace la empresa, a qué se dedica, para de allí entonces uno establecer qué es lo que más le conviene hacer a la empresa en las circunstancias en las que está el mercado y está su entorno. Para eso es este análisis. Es precisamente para eso. Entonces, cuando yo analizo esto, yo tengo que ver primeramente a nivel local qué está pasando y obviamente quiero ver un poco qué puede estar pasando a nivel internacional, ¿sí? A nivel internacional, ¿qué está pasando? Bueno, todavía seguimos con un problema de los costos del transporte. Ese es un factor internacional que afectaría cualquier micronegocio en este país. Porque Panamá no produce nada. O sea, Panamá, mal que bien, todo lo que nosotros consumimos viene de afuera. Eso significa que nuestros costos, y por eso que a mí cuando me hablan de que no hay inflación, ¿cómo tú me vas a decirme que no hay inflación? Sí, lo que antes costaba un contenedor que te costaba $4,000, hoy te cuesta 20. ¿Cómo tú me decías a mí que no hay inflación? Si todo lo que viene adentro de ese contenedor ahora cuesta más. Yo tenía un amigo que tenía un negocio de venta de motos y dejó de traer motos. Pues es que eso ya yo no puedo. O sea, los precios suben tanto que ya deja de ser negocio, se vuelve muy canibalista el mercado y todo el mundo está tratando para ver quién le tumba la cabeza a quién. Esa era la realidad. Sí, y solo aguantan los que tienen buen poder adquisitivo, que son los que Claro, aguantan eso. esos son los que aguantan eso, los demás no lo Mm. aguantan. Entonces, internacionalmente yo tengo que ver qué está pasando. En este caso, por ejemplo, vamos a decir que, me la voy a inventar, ¿ah? Me la voy a inventar. Vamos a Mm. decir que nuevas regulaciones internacionales de cuidado del medio ambiente, no sé qué tal, han prohibido el uso de ciertos químicos o aditivos o cosas que se le ponen a las pinturas y eso está haciendo que los productos de pintura se encarezcan. Eso es un tema que puede estar pasando, entonces yo lo documento como parte de la situación de entorno actual. ¿Por qué me interesa saber eso? Bueno, porque obviamente, sí, si el tema de la fabricación de la pintura se va a ver afectado, pues obviamente yo lo que tengo que tomar en cuenta es que por rebote el coletazo me va a llegar en algún momento. Y yo no soy ni el importador, ni soy el fabricante, no, o sea, yo no tengo nada que ver, yo simplemente le compro al productor local o al representante local lo que yo puedo vender en mi tienda. Entonces, yo tengo que ver que eso me va a afectar a mí. ¿Y por qué es importante? Porque uno diría, bueno, profe, pero es que si a mí me cuesta más, pues lo vendo más caro. Sí, está bien, eso es cierto, pero viene la pregunta, volvemos a la pregunta inicial. ¿La pintura es comida? No. Ok. Entre más caro esté, más probable es que las personas decidan, entonces no pinto. Y prefiero lavar las paredes y las lavaré hasta que ya no tenga más color y bueno, entonces en ese momento decidiré si pinto. O volvemos a los años de los años 60, 60, 70, en donde la gente pintaba las casas con cemento blanco. O sea, no se usaba pintura. No sé si ustedes sabían eso. No, primera vez que lo oigo. Bueno, antes se pintaba la casa con cemento blanco. Como la base que le echan. ¿Sí? Así mismito.
Además, tú te recostabas a las paredes, ya todo Ah, blanco, porque ¿cómo se volvía manchaba ahí? tiza. Se volvía tiza después con el tiempo. Pero eso era lo que se usaba. Porque no todo el mundo tenía, yo digo que digo, no todo el mundo tenía el dinero para ir a comprar un galón de pintura. Yo me acuerdo cuando estaba niño, un galón de pintura de $7, eso era demasiada plata por un galón de pintura. $7. Hoy te cuestan 35, 40. Y no, eso no va a bajar. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Por eso es que ya ustedes no ven lo que se veía antes, que en Navidad todo el mundo pintaba la casa. Ya no, Ujú. ya no. Ya tú pintas tu casa una vez cada 2, 3 años. Y cuidado, es más, yo pinto mi casa cada 4. Entonces, fíjense ustedes cómo yo estoy explicando el proceso partiendo desde dónde, desde la comprensión del negocio, de la industria en la que yo estoy, porque eso debe ser la línea que me dé la referencia de qué es lo que yo necesito investigar. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesito investigar? ¿Dónde yo tengo que ponerle atención? Si ustedes recuerdan que hablábamos en la clase pasada, hablábamos de la importancia de encontrar cuál era el factor relevante o dominante en un momento dado. El factor relevante es el factor que probablemente está impactando más fuertemente a la industria. En este momento, el factor relevante es económico, sin lugar a dudas, en esta industria. Es económico, porque la industria de la pintura no es una industria de productos de primera necesidad. No lo es. Y es una industria que está muy sujeta a los vaivenes económicos. Es decir, en la medida en que la economía se comporta de una o de otra forma, en esa misma medida se comportan los resultados de la industria. Y le voy a decir, he pasado por 2 lugares donde habían pinturerías que ya cerraron. Y estoy hablando de pinturerías de las marcas. O sea, una era de Glide y la otra era de Sherwin-Williams. Las 2 cerraron. ¿Por No qué? le había parado bola. ¿Cómo? No le había parado bola yo. Voy a ponerle atención, pues. ¿Por qué han Sí, cerrado? Porque no hay el volumen, claro. no hay el volumen. O sea, la economía no da sustento para, para puntos de ventas por todas partes, no da. Y estas son empresas que lo único que venden es eso. Entonces, tú no puedes tener esa escala de costos tan alto porque la economía en este momento no está dando. O sea, es una industria que está fuertemente relacionada con el comportamiento de la economía. Entonces, el factor relevante en este momento para una industria como esta definitivamente es el factor económico. ¿Ok? De allí, ¿cuál es el segundo factor que va muy de la mano? El social. ¿Por qué el social? Porque tenemos un tema de desempleo. Tenemos un tema todavía de pospandemia que mantiene todavía algunas personas un poco temerosas a hacer más de 4 cosas porque no saben si puede haber un repunte o puede pasar algo. ¿Ok? Desde el punto de vista social, ¿qué más ha pasado? Nosotros tuvimos una fuerte migración hace un par de años atrás eh, que nos trastocó todo, nos cambió todo y que pareciese que cada vez como que algunos ya han decidido mejor irse, nos han querido quedar, pero nos sigue llegando otra gente, nos convertimos en puente. O sea, hay toda una situación todavía pasando socialmente que
nos tiene medio enredados todavía, ¿ok? Nos tiene medio enredados. Pero que no son personas que nos están generando ni riquezas ni consumo realmente, ¿ok? El consumo es muy básico, muy de primera necesidad. Entonces, podemos ver, decir, oye, mira cómo está la gente en la calle, pero ¿cuánta gente hay que realmente está comprando? Yo les digo, yo estuve el fin de semana en Alta Plaza Mall por el tema de la feria de libros. Y yo veía, o sea, ¿había gente caminando? Sí, había gente caminando, pero gente entrando y caminando con cartuchos, no, eran muy pocas. ¿Qué sí pude ver? Bueno, la gente va a tomarse un café en Starbucks, la gente va al cine, más o menos, porque tampoco, nunca vi la parte de los cines muy llena. De repente van a alguna que otra actividad por allí, pero no era aquello de que el centro comercial con la gente, con bolsas, comprando. Yo estaba frente a un establecimiento de ropa de hombres, de un lado ropa de hombre, del otro lado ropa de mujer. Pero yo creo que, sin temor a equivocarme, ahí no entraron más de 40 personas entre los 2 días. Entre los 2 días. Y vi muy poca gente salir con bolsa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay un tema ahí. Entonces, hay un elemento aquí desde el punto de vista social, aquí hay un elemento del producto del desempleo, ¿okay? Cada vez mayor, producto del desempleo, que obviamente nos está afectando. Si a eso le sumo el problema educativo, entonces hay otro problema adicional, porque ese desempleo no se va a resolver producto de que desde el punto de vista educativo no estamos produciendo la mano de obra que las pocas empresas que puedan estar demandando mano de obra pudiesen contratar a estas personas. Entonces, ahí tengo un problema de factor humano, ¿sí? Producto del desempleo, familias con prioridades enfocadas en sus necesidades de primer nivel, no en cosas superfluas o en gastos que no son de primer nivel. Eso es lo que hay actualmente. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente a donde yo tendría que verlo desde el punto de vista social, que creo es el otro factor que va de la mano con el factor económico. Son los dos factores que realmente pudiesen estar impactando más grandemente cuál es la condición en la que está la industria en este momento y hacia dónde podemos ir. Desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, ¿qué pudiésemos estar vislumbrando? Bueno, productos con nuevas tecnologías que sean más rendidores, que tengan menos emanación de vapores, más amigables con el medio ambiente, más especializados. Por ejemplo, el tema de las pinturas que se pusieron muy de moda cuando la pandemia de COVID. Se pusieron de moda no porque las inventaron en ese momento, porque esas pinturas ya existían. ¿Sí? Lo que pasa es que se vio la oportunidad de aprovechar el terror para vender una solución. Básicamente eso fue lo que hicieron. ¿Okay? Todo el mundo estaba consciente de la situación. Dice, bueno, voy a pintar mis paredes con una pintura que sea antimicrobiana, ¿no? Entonces voy a pintarla con esta marca. Básicamente son las cosas que han ido saliendo, que han ido pasando y que pudiesen de alguna manera u otra estar impactando a esta industria. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque te vas a encontrar con que probablemente algún fabricante o algún canal de comercialización pudiese especializarse, por decir algo, en este tipo de productos y hacer la diferencia. Eso puede pasar. ¿Okay? Ahí habría que ver también el tema de a nivel internacional pudiésemos estar viendo el tema de las materias primas. Volvemos al mismo tema económico, básicamente, porque al final es básica, están todos alineados en lo mismo. Porque desde el punto de vista internacional, ¿qué nos puede estar afectando?
básicamente los temas de logística, de materia prima y de importación de productos terminados. Básicamente por ahí es donde pudiésemos estar viendo. Desde el punto de vista social sí puede cambiar, porque desde el punto de vista social pudiésemos verlo desde el punto de vista de migración de personas que puedan venir al país y que pudiesen cambiar la correlación de población, que fue lo que nos pasó hace más o menos unos 5 a 10 años atrás con las migraciones de los hermanos venezolanos que se vinieron a vivir a Panamá producto de la situación en su país. Pero de ahí para allá no es mucho lo que podemos ver que ayude a la industria. Porque, por ejemplo, todos estos migrantes que están llegando al Darién, que después vienen, pasan y se van para Chiriquí y siguen camino por Costa Rica, pues eso básicamente lo que vienen es a gastar lo mínimo, y eso mínimo se traduce generalmente en alimentos, salud y cuidado personal. Cambio y fuera. Algo de transporte. Entonces no es lo de antes. Fíjense ustedes que es tan interesante esto, que antes, hace años, un buen cliente de una pinturería como Color Express hubiesen sido los Diablos Rojos. Los Diablos Rojos eran un buen cliente de las pinturerías. ¿Saben por qué? Porque lo pintaban a cada rato, lo estaban modificando y todas esas cosas. Había una cultura. Hasta Entonces una competencia interna de ellos. exacto. Entonces era un buen, de verdad, en serio, era un buen cliente. Porque Y sí, pintaban porque mucho. siempre ponían Sí. la cara de alguien atrás diferente a cada rato. No, es que eso era lo de menos. Te pintaban todo el bus por dentro, por fuera, porque tenían que diferenciarse del otro bus, porque para que los muchachos decidieran que querían ir en ese y no en el otro. O sea, esa era parte del negocio. O sea, esa era la forma de hacer el negocio. Eso, obviamente, cuando se pasa la ley, que se elimina lo de Diablo Rojo, ese cliente desapareció. El cliente desapareció, ya no está. Y por mucho que todos los taxis sean amarillos, eso no es comparable con el consumo que tenían los Diablos Rojos. Fíjense ustedes qué interesante, o sea, hasta eso hay que verlo. Porque al final yo qué quiero ver, yo quiero ver cómo está mi industria, o sea, qué es lo que está pasando en mi industria y de qué manera yo puedo aprovechar una situación puntual. ¿Me explico? Entonces, el análisis tiene que ser mucho más dirigido, mucho más enfocado. No puede ser un análisis débil. Tiene que ser un análisis más fuerte, más robusto, digámoslo de esa manera, con más argumentos que sean medibles y que eventualmente nos permitan a nosotros poder de alguna forma evaluar lo que está, dónde estábamos antes, dónde estamos ahora y poder de alguna medida ver si es que está mejorando la industria en términos generales o estamos más hacia un colapso o una situación difícil en donde sería prudente entonces ya comenzar a evaluar qué es lo que vamos a hacer. Cuando yo decido vender mi negocio de pintura, por eso es que tenemos este caso, porque yo tenía un negocio de pintura. Entonces, en gran medida lo que les estoy poniendo aquí es lo que yo logré de alguna manera vivir con mi negocio. Obviamente se los hice más crítico, ¿no? Pero yo tenía una constante revisión de lo que estaba pasando a mi alrededor. Y cuando yo decido venderlo, lo decidí por una razón muy sencilla. Porque mi principal cliente, que era el que me mantenía en el día a día,
y era el que mantenía el flujo de caja, porque ese cliente compraba contado en su gran mayoría. Mi principal cliente estaba pasando por una situación difícil de mercado y estaban comenzando a cerrar. ¿Quiénes eran esos clientes? Eran los talleristas, pero no el tallerista de taller de Memo, que es un taller enorme, grande. No, no. Estamos hablando del tallerista que tiene un pedazo de patio donde mete un carro y donde trabaja un auto. Listo. Ese es el tallerista que era mi cliente, que llaman el taller del palo de mango, que le dicen. ¿Qué estaba pasando con ese tallerista? Ese tallerista, producto de la normativa, por eso que es importante el tema de las normativas. Producto de la normativa del municipio donde estaban ubicados, comenzaron a ser declarados como no viables en el entorno donde estaban. ¿Qué significaba eso? Que tú no podías tener un taller de reparación de autos, de chapistería y pintura, en un área donde habían casas, donde habían colegios, donde habían clínicas, donde habían iglesias, por el tema de los vapores, por el tema de los olores, ¿sí? El tema del ruido. Entonces, el municipio comenzó a perseguir a estas personas que obviamente no eran ni empresarios formales, no pagaban impuestos, o sea, eran realmente empresarios personas que estaban pues buscando cómo ganarse la vida y los comenzaron a perseguir y comenzaron a desaparecer. Entonces yo me di cuenta, digo yo, espérate, esto al final no le veo mucho interés o mucho futuro a seguir en este modelo porque el modelo se comienza a agotar. Entonces ahí fue donde decidí que mejor vendía el negocio y así lo hice. ¿Pero por qué? Porque yo tenía una visión de lo que estaba pasando a mi alrededor. Es decir, yo estaba claro en cuáles eran las condiciones de la industria, qué es lo que estaba pasando y que obviamente yo tenía que tomar medidas. Tomen ustedes en cuenta esto. No todos los talleristas iban a desaparecer. Eso era evidente, porque habían algunos que sí reunían ciertas condiciones y ellos no se iban a ir, o sea, ellos iban a seguir esto. Pero igual que mi negocio, habían varios otros negocios que estaban todos apelándole al mismo cliente. Entonces, cuando parte de estos talleres comienzan a desaparecer, iba a comenzar una guerra entre los proveedores porque el número de compradores iba a reducirse y por ende nos iba a tocar a cada uno de nosotros tomar medidas, tomar acción. Y eso era parte de el problema que yo preveía que iba a pasar. O sea, íbamos a comenzar a canibalizarnos entre nosotros, es decir, cada uno tratando de poder posicionar su producto, iba a comenzar a canibalizar al otro proveedor y íbamos a entrar en guerras de precios que al final, ustedes saben que en guerras de precios nadie gana, ¿no? Al final todos salimos perdiendo. Entonces yo dije, las condiciones del mercado ya están demasiado difíciles como para encima de eso ahora tener que entrar yo en un proceso de ir a pelear con cada uno de los otros proveedores dentro de la industria. Entonces, es entender el entorno, es entender qué es lo que está pasando en cada una de estas dimensiones y ver de qué manera la industria se pudiese estar o afectando o beneficiando en un periodo de tiempo X y de ahí entonces que cada uno de los competidores podamos tomar alguna decisión. Obviamente, a mí no me importa lo que hagan los demás, siempre y cuando lo que yo haga sirva a mi propósito, ¿okay? Sin perder de vista lo que están haciendo el resto de los competidores del mercado. ¿Okay? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre esta explicación que ya obviamente le da forma a lo que habíamos hablado en la clase anterior y que les debe servir ya ahora sí para tener una mejor comprensión de cómo hacer el análisis. A mí no, por favor. ¿Te queda más claro, Juan?
Sí, sí, en verdad sí. O sea, yo lo que tenía más o menos la idea, pero sí necesitaba meterle más información, ¿verdad? Y acuérdense que el análisis es un análisis del entorno, no es un análisis subjetivo, ¿ok? Es un análisis del entorno de toda la industria. Entonces, cuando se analiza, no se puede analizar de que, bueno, nosotros, no, es que nosotros no existen. Esto es la industria en general. El nosotros lo metemos después. Cuando agarramos esa información y decimos, ok, ahora cómo la voy a usar para yo poder sacarle provecho a esta información y tomar decisiones, ¿ok? Por eso es que viene entonces la segunda parte, que es ahora sí ya utilizar esa información e incorporarla dentro de mi análisis FODA para entonces de allí poder determinar qué es lo que yo puedo rescatar de ese análisis y utilizarlo para poder definir o bien una estrategia o bien una acción concreta o ejecutar una opción puntual que para mí sería la forma de responder directamente a una oportunidad que yo haya destacado dentro de mi análisis de entorno. No sé cómo están Sandra y Ana con el contenido de lo que hemos discutido hasta ahora. Profesor, ahora quedó más claro, está un poquito más fácil. Bueno, más fácil no creo, pero más claro sí. O sea, más fácil de entender. Ah, ok, eso sí, sí, porque fácil de verdad, tengo que admitirlo, no es fácil, porque estamos hablando de moldear la forma como regularmente analizamos. O sea, ese es el tema. Ese es el tema. ¿Ok? Entonces es importante. Ok, bien, vamos a ver el análisis FODA que presentó Juan. ¿Ok? Y lo importante aquí es entender los contenidos del análisis. ¿Okay? Recordemos que el análisis FODA, repasando, tiene dos partes, interno y externo. Fortalezas y debilidades son internas, oportunidades y amenazas son externas. Todo lo interno es controlable, todo lo externo no es controlable. Yo controlo mis fortalezas y mis debilidades. Cuando digo controlo, es que yo lo puedo impactar, ¿sí? Yo puedo hacer una fortaleza más fuerte, yo puedo hacer una debilidad más fuerte. O yo puedo tomar malas decisiones y en lo que antes yo era fuerte, ahora soy débil, como le ha pasado a algunas empresas, algunas organizaciones que de repente tú dices, oye, mira, su servicio al cliente desmejoró y eso era una fortaleza de esa empresa. Ejemplo, yo antes de ayer estaba viendo Instagram y me salió un anuncio de un revestimiento que está vendiendo Hopsa. Y un revestimiento que ya yo lo había visto, me llamó la atención cuando lo vi la primera vez. Y no sabía quién lo vendía y después resulta, Hopsa lo vende. Ok, me gustó, entonces decía, si tiene alguna consulta, escriban. Yo automáticamente pues le escribí para la consulta que yo tenía. Hoy en la mañana me responde Hopsa. Con una medio respuesta porque no me dice realmente lo que yo preguntaba, sino que me daba otra respuesta y me manda a que cotice. Yo no, pero es que yo no puedo cotizar si yo no sé esa parte, necesito que me digas cómo se hace o que me dejes un tutorial. Nosotros no tenemos tutorial de este producto. Pregúntale al instalador. Yo sí, pero es que yo voy a instalarlo yo mismo, así que necesito ver cómo se hace. Bueno, palabras más, palabras menos, me mandaron a mí a buscar la información. Como la chica se dio cuenta de que no me había gustado su respuesta, buscó un tutorial X y me lo mandó. Dice, bueno, aquí hay uno. Pero eso no era lo que yo le había preguntado. Pero bueno, por lo menos me dio un tutorial. Después me pidieron que los calificara y los califiqué con un 6. No le di 10. Este es el momento en el que yo mandé la evaluación y ellos no me han preguntado por qué yo le estoy dando un 6. Es un tema de servicio al cliente. ¿Por qué les traigo esto a colación? Porque en mi percepción, Hopsa tenía un buen servicio al cliente hasta que dejó de tener un buen servicio al cliente, como lo evidencié el día de hoy. Las empresas pierden fortalezas. Por eso es importante estos análisis, porque las empresas pierden fortaleza. Hay una matriz que ustedes ya tienen en el capítulo, en el módulo 7,
que ahí yo se la subí, se llama la matriz de los factores claves del mercado. ¿Okay? Y hay un tutorial inclusive de cómo trabajar esa matriz. Y esa matriz está sobre la base de la calificación del mercado, o sea, qué es lo que el mercado valora. Y dependiendo de lo que el mercado valora, yo tengo que alinearme con eso que valora el mercado. Si no estoy alineado, al final lo que va a pasar es que yo no voy a poder responder productivamente a lo que el mercado quiere. O sea, no voy a poder agregarle valor, así de simple. ¿Ok? Entonces, en la matriz FODA estaba elaborada en factores internos y en factores externos. Y los factores internos, pues obviamente, como ya les dije, son controlables. ¿Qué puso Juan? Dice, bueno, la permanencia en el mercado, experiencia, realmente eso es lo que vale, ¿ok? La experiencia y la confianza, eso es lo que realmente vale. Porque yo puedo tener 12 años, pero si no genero confianza, es lo mismo que nada, porque va a ser el mismo producto malo de hace 12 años, ¿ok? La empresa todavía mantiene un 9,4% del mercado. Ok, yo puedo creer que sí, eso me da un cierto nivel de fortaleza porque tengo apalancamiento, porque tengo dominio de mercado, ¿sí? Okay, pero es una fortaleza débil, ¿ah? Ojo con eso, porque dependo mucho de todas las demás acciones que yo ejecuto y que yo realizo para poder de alguna manera garantizar que ese 9,4% siga allí, o sea, que se pueda mantener. ¿Okay? Está en una industria en crecimiento constante. Eso no es una fortaleza de la empresa. Wow. Esa no es una fortaleza de la empresa. Porque la empresa no controla la industria y no controla su crecimiento. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Sí, sí, ahí le estoy tomando nota, profe. Y Ana y Sandra, ¿captaron eso? Sí, profesor. ¿Sí lo entienden? O sea, Ujú. decir que está en una industria en crecimiento constante no es una fortaleza. Porque yo no controlo la industria, yo no controlo el crecimiento de la industria, eso no depende de mí. ¿Sí? No hay nada que yo pueda hacer para impactar eso. Es más, ni siquiera depende de la industria, depende de los clientes. Si no hay clientes, las empresas no crecen, así de simple. ¿Ok? Entonces, eso no es una fortaleza. Profe, entonces ahí las fortalezas serían como muy ligadas a los factores internos. Sería cómo no, es Sí, interno. ligadas. Ok. ¿Qué van y qué factores te pueden dar fortaleza? Capacidad financiera, valor de la marca, patentes, por ejemplo, calidad de producto, calidad de servicio al cliente, marcas únicas, por ejemplo, dominio de los canales de comercialización. Por ejemplo, capacidad logística y eficiencia comercial. Fíjate, todo lo que estoy enumerando son cosas, actividades que yo realizo, que yo controlo. O sea, el hecho de que yo sea eficiente en la forma como entrego mi producto depende de mí. Depende de la estrategia que yo uso, depende de la forma como yo realizo esa actividad para generar valor. Sí, profe, pero ahí Color Express no tenía mucha fortaleza. Yo me quedé pensando de dónde le saco. Claro que tiene, ¿cómo no va a tener? Sí tenía, pero no mucha, en verdad. Y de que tiene, tiene. De salida tiene una marca de 12 años. Ah, esa yo la puse ahí. No, pusiste que tiene una historia. Ah, bueno. Tiene un nombre, ¿verdad? Eso es lo que yo quise decir. Tiene un nombre en el mercado de 12 años. Sí, pero es que cuando yo hablo de historia y permanencia en el mercado, yo lo veo más en función de confianza. ¿Sí lo ves?
La empresa tiene. O sea, mira, una empresa de 12 años, por mala que sea, tiene cosas buenas. Si no, no hubiera llegado a 12 años. Oye, sobrepasar el segundo año es duro. No sé si alguno de ustedes ha tenido empresa. Sí, yo tengo. Dice que los 5 primeros años son los 2 primeros son los catastróficos y como el 5 ya se ve si una empresa va a durar bastante tiempo. Sobrevivir en el tiempo es tarea dura. ¿Okay? Así que sí tenía. ¿Okay? Dice, opera en buena zona de personas pudientes. Esa te la inventaste porque no sabes ni dónde está ubicada la empresa. Porque no lo Es dice que el yo caso. leí como que la zona, sí decía una cosa como que en la zona donde ella estaba Hay generaba como alrededor de $3 millones, una cosa así. en el área, pero eso no quiere decir que sea Ah, pudiente. Porque lo que decía era que habían empresas, habían casas, habían edificios, habían comercios, ¿sí? Y había una venta de $3 millones. Pues eso no es pudiente, eso es poquita plata. Es un mercado chico. Es un mercado chico, ese no es un mercado grande. Pero bueno, eso no es lo que te va a dar la fortaleza. Porque eso no lo controla la empresa. Yo controlo dónde quiero estar en el negocio, o sea, a qué mercado quiero atender. Pero de ahí para allá yo no controlo nada más de eso. Fortaleza es lo que yo controlo. Si yo lo controlo es fortaleza, si no, no. Igual ocurre con las debilidades. Las debilidades son fortalezas que no están. Por eso se llaman debilidades. Es una carencia. Pusiste frecuente rotación del personal. Ok, bien. Falta de innovación. Está bien. Carece de una gestión, debe ser de inventario eficiente. ¿Sí? Problemas de inventario y falta de adaptación a los cambios del mercado. Ok, bien. O sea, ahí tendría que poner un poco más del punto de vista gerencial, ¿no? Pero sí, ok, básicamente se entiende que es que no es flexible y no se adapta a las condiciones del entorno. Generalmente, en términos sencillos, la mayoría de las personas tienden a ser más efectivos en identificar debilidades que en identificar fortalezas. Ojo con esto. Y pasen un análisis como esto y pasen un análisis de nosotros mismos. Tú le preguntas a la gente, ¿cuáles son tus fortalezas? Y cancanean. Dile cuáles son tus debilidades para que tú veas cómo te las canta todas. Tenemos una tendencia hacia allá, naturalmente los seres humanos. Somos como autoinfligidos, una cosa así, o sea, nos hacemos daño nosotros mismos. Pareciese, ¿no? Tenemos esa capacidad de dañarnos. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora. somos más autocríticos. Sí, somos autocríticos en gran medida y nos autoflagelamos, esa es la verdad. O sea, no nos pegamos porque Dios es grande. Ok. Vamos a ver las oportunidades. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, como decía mi madre. Primero, dice, innovar con la venta de nuevos productos. Lo siento, Juan, está incorrecto. Una oportunidad es incontrolable porque está dada por el entorno. Mi respuesta a la oportunidad es una opción y eso sí es controlable. ¿Ok? Si yo digo innovar en la venta de nuevos productos, pinturas ecológicas, lo que estoy diciendo es lo que yo quiero hacer, no lo que el mercado y el entorno está pidiendo. Para que esto sea una oportunidad, y esto va con todos, para que esto sea una oportunidad, la redacción cambia radicalmente. Y en este caso, aquí sería, y me voy a meter aquí para escribirlo. Me la estoy inventando, incremento en la demanda de productos libres de químicos que emiten
vapores y que son amigables con el entorno por iniciativa de los organismos de protección ambiental de la cumbre de los 12. No sé, me estoy inventando esto, esto me lo saqué así de la cabeza en este momento. Fíjense lo que estoy diciendo aquí. Estoy diciendo que hay un incremento en la demanda de productos libres de químicos que emiten vapores que son amigables con el entorno por una iniciativa de los organismos de protección de la cumbre de los 12. Lo que estoy diciendo es que de afuera, del mundo, nos está llegando ya el coletazo de que la gente está demandando este tipo de productos porque, ¿sí? Porque hay todo un movimiento global que dice que las pinturas ahora deben ser que no deben contener químicos que emanan vapores. Eso es algo que está pasando en el mundo, que nos está llegando a Panamá, ¿sí? Y que obviamente es una realidad. Punto, cambio y fuera. No estoy diciendo absolutamente ni si estoy contento, ni si soy triste, ni si creo que debo aprovecharlo, ni si creo que eso no va para ningún lado, ni si creo que... O sea, nada, no estoy diciendo nada. Solamente estoy dando, ¿qué? Un hecho. Estoy redactando un hecho concreto, ¿okay? Un hecho concreto. Eso es una oportunidad. No como lo tienes redactado, porque lo tienes redactado no como una oportunidad, sino como una opción. Una opción sí nace de adentro. Una opción es lo que yo puedo hacer yo como organización, ¿sí? En función de una oportunidad. Ahora, yo veo esto, que es lo que está pasando. Dice, bueno, hay un incremento en este tipo de productos. Vamos a buscar quienes están vendiendo esos productos y vamos a comenzar a ofrecer esos productos porque hay una tendencia hacia demandar este tipo de productos y yo quiero tener una alternativa para mis clientes que me vayan a pedir eso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, yo voy a incorporar a mi cartera de productos que sean pinturas libres de químico y de vapores. O sea, esa es mi opción. La oportunidad es incontrolable, la opción es 100% controlable. Vamos a ver el segundo ejemplo. Contratar personal capacitado de la competencia. Esa no es una oportunidad. Sí, esa no es una oportunidad. Una oportunidad sería, por ejemplo, que la competencia está cerrando sus fábricas de producción y está dejando personal altamente calificado, ¿sí? Sin empleos. Sí, o sea, como que está mal redactado, pero la idea era como que La idea no atraer funciona, personas. Juan. Sí, yo lo Juan, tengo que saber redactar. la idea no funciona. Sí. Mi amor, mi intención no era quemarte, lo que pasa es que me equivoqué y le di un beso en la boca. La idea no era quemarte, o sea, Claro. ¿qué puedo hacer? ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, claro. De buenas intenciones está lleno el mundo, dice. Uy, de eso hay bastante. De eso hay bastante. Pero ya le capté cómo tengo que redactarlo, profe. Si yo, y esto tiene una forma muy fácil de visualizarlo, ¿eh? Si yo leo lo que redacté como oportunidad y digo, eso es controlable por mí, no es una oportunidad. No es una oportunidad, porque las oportunidades son incontrolables. Son incontrolables, están allí. O sea, las empresas están cerrando, la gente se está quedando en la calle y hay gente muy calificada que trabajaban
en la fábrica de químicos, el otro trabajaba en la fábrica de pintura, el otro trabajaba en un laboratorio, el otro trabajaba, me explico, me lo estoy inventando, ¿ah? Entonces, es gente con mucho conocimiento que a mí me Conocimiento, claro. pudiese servir, Experiencia. y entonces yo digo, ok, yo voy a contratar gente como esta. ¿Me explico? Sí, La, porque por la ejemplo, Universidad Interamericana de Panamá está graduando o lanzó su primera promoción de químicos ecológicos al mercado. O sea, los primeros ingenieros químicos ecológicos de Panamá acaban de entrar al mercado. Oye, ven acá, ¿por qué no contratamos uno de estos y que nos desarrolle una línea de productos ecológicos? ¿Producto de qué? Oye, ahí dice, ve, que es una tendencia. Fíjense, estoy amarrando una oportunidad con un hecho concreto que está pasando en este entorno y digo, ok, ¿qué opción tengo? Amarrando dos cosas, fíjate. Amarré una oferta laboral que hay en el mercado, una tendencia que hay en el mercado y yo digo, ok, ¿qué voy a hacer? Entonces soy yo el que decido qué opción voy a ejecutar. Una oportunidad no puede ser incrementar la cartera de clientes. Eso no es una oportunidad, eso es algo que yo quiero hacer. Para que yo diga que esa es una opción, porque es lo que es una opción. Para que yo diga que esa es una opción, tiene que haber algo. Adivinen qué es. Un incremento en la demanda de productos de pintura. Tiene que haber un incremento en la demanda. Si no hay un incremento en la demanda en productos de pintura, esta opción no es lógica, no es realista. Porque simple y llanamente, ¿qué va a pasar? Que yo voy a ir a buscar clientes que no existen. Un poco lo que les conté hace un rato. ¿Por qué vendí yo el negocio? Porque muchos talleristas estaban siendo cerrados. No podían ya realizar su actividad. Entonces, si se me están yendo los clientes, ¿qué voy a hacer? Y no es que se me están yendo porque no me quieren a mí, es que se están yendo porque los están cerrando. O sea, las probabilidades de que vuelvan son cero. Fíjate, Juan, todas las oportunidades que pusiste, ninguna corresponde. sí, porque las puse como si la empresa las controlara. No son controlables. Y este es un problema, Exacto. por eso yo les puse los videos y hay un video que habla exclusivamente de esto, que son los 3 errores más comunes que se cometen cuando se hacen los análisis FODA. Y esto es precisamente el problema que yo me he venido encontrando, no ahora con ustedes, hace 10 años a esta parte que yo dicto este curso, recurrentemente encuentro la misma dificultad. Y ojo con esto, yo me he encontrado informes en empresas en donde las oportunidades están mal redactadas. ¿Cuál es el problema de no redactar adecuadamente las oportunidades? Que voy a quedar tomando opciones que probablemente no son viables. Ese es el problema. Por eso yo parto de que hay que hacer el análisis del entorno y de ese análisis del entorno debe derivar sí o sí un grupo de oportunidades. Y de allí yo voy a derivar entonces cuál es mi opción más viable, posible y deseable. La opción tiene que ser viable, posible y deseable. ¿Qué quiere decir esto? Que la voy a poder lograr, ¿sí? Que tengo los recursos y que lo quiero hacer. Porque si no lo puedo lograr, no tengo los recursos y no lo quiero hacer, ¿para qué me meto? A ver. Ese es como que usted le diga, y lo voy a poner un ejemplo que es real. Bueno, tenemos que crecer, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a comenzar a participar en licitación del gobierno, pues.
Y va a salir una parte de la mesa que va a decir, ah, bravo, qué buena idea. Y va a salir la otra parte y dice, ¿ustedes están locos? ¿Qué vamos a hacer con el flujo de caja? ¿Qué vamos a hacer con los inventarios? ¿Qué vamos a hacer cuando nos metan las demandas por incumplimiento? ¿Quién se va a encargar de eso? ¿Quién tiene el conocimiento y la experticia para trabajar licitaciones de gobierno? O sea, decir que tú le quieres vender al gobierno porque sí, ojo con eso, no es tan fácil. No es tan fácil. Por eso es que ustedes pueden ver anuncios de puestos de trabajo en donde te ponen conocimiento de licitación gubernamental. O sea, pues, porque es que no todo el mundo sabe cómo licitar en el gobierno. Eso, hay capacitaciones para esa cosa, para licitar en el gobierno. Y no meter las patas, porque donde metes las patas hasta ahí Sí. llegaste. Yo conozco el caso de una persona que tenía que traer unas cosas que eran como unos tornillos y entendió mal la licitación y las trajo la medida de que era milimétrica y él la puso mal y bueno, desastre. Demandas y todo le cayeron por incumplimiento. Si no tiene contacto en el gobierno, sí. ¿Cómo? Si no tiene contacto en el gobierno, sí. Bueno, eso fue hace unos años atrás donde la corrupción no era tan grave como ahora. Ahora está mucho peor. Pero la oportunidad tiene que estar bien redactada. Si la oportunidad no está bien redactada, la opción puede ser una cortina de humo, puede ser algo que en teoría creemos que sí lo podemos hacer y realmente no podemos, porque no está la oportunidad. Por eso que es importante el análisis. Y por eso es importante entender la periferia, el entorno en el que nos encontramos, para efectos de nosotros poder establecer cuál es la posible ruta a seguir. O sea, qué acción concreta yo quiero realizar. Y esto es bien importante porque de esta opción que nosotros vayamos a establecer, yo tengo que derivar de ahí un objetivo o un grupo de objetivos, ¿sí? Para poder entonces saber qué acciones concretas yo voy a tener que tomar para poder ejecutar esta opción. Fíjense que la matriz te lleva a que tú identifiques primero tus oportunidades, después vas a identificar una opción. ¿Y por qué una, no dos, no tres? Yo siempre digo que el que mucho abarca, poco aprieta. Enfócate en una, ejecuta, después vas a la segunda, ejecuta, después vas a la tercera, ejecutas. Pero no hables de 3, 4, 5 opciones porque no haces ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Así de simple. O sea, tenemos que ser más realistas en el enfoque, ¿okay? Más realista. Entonces, es importante que nosotros veamos el análisis de una forma mucho más lineal y mucho más realista. Entonces, voy a ver nada más la opción como la pusiste. Innovar con la venta de nuevos productos. Esta es una opción que está débil. Juan, está débil. Tengo que ir más. Una opción es una acción concreta. Introducir al mercado una nueva línea de productos de pintura de carácter ecológico, amigables con el medio ambiente, que no emitan vapores y que sean de fácil aplicación y secado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy describiendo lo que quiero hacer. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo digo innovar con la venta de nuevos productos, entre paréntesis, pinturas ecológicas, yo puedo entender lo que quiero hacer. ¿Sí? Yo puedo entender lo que quiero hacer, pero no estoy diciendo en concreto qué es lo que voy a hacer. Tengo que ser más específico. Tengo que ser más claro, más contundente en lo que estoy proponiendo querer hacer. Entre más claro es mi redacción, más posibilidades tengo de poder identificar mis áreas de oportunidad,
los requerimientos y las acciones. Porque cuando yo digo innovar con la venta de nuevos productos, ¿por qué estoy innovando? ¿Qué es lo que hace que sea innovación? ¿Realmente quiero innovar o quiero incrementar? ¿Qué me interesa más? ¿Qué significa innovar? ¿Significa que voy a agregar un nuevo producto, pero lo voy a vender o nada más lo voy a tener? ¿Cómo lo voy a ofrecer? ¿A quién se lo voy a ofrecer? ¿Para qué segmento del mercado es? Fíjense, son todas preguntas que me van a comenzar a caer porque yo voy a tener que establecer un mapa de acción. Y voy a tener que derivar objetivos concretos que me lleven a mí a establecer acciones tácticas puntuales que me permitan lograr eso que digo que quiero lograr. Entonces tengo que ser un poco más completo, ¿sí? Más integrado en la forma como estoy redactando para efectos de poder lograr alcanzar la meta que me estoy proponiendo. Entonces, eso me debe llevar inmediatamente, cuando ya entiendo qué es lo que quiero hacer, o sea, cuál es mi opción, eso me debe llevar inmediatamente a hacer dos preguntas claves. Una es si cuento yo con la capacidad estratégica de poder hacer esto, es decir, si tengo los recursos, las competencias, el capital humano, la infraestructura, o sea, ¿cuento yo con esto o cómo estoy? ¿Ok? Entonces, fíjate lo que respondes tú, Juan. Dice, y la otra pregunta es, ¿qué factores internos considero que son críticos para esto? ¿Eh? Entonces tú dices, bueno, la empresa cuenta con la experiencia de la distribución de nuevos productos en el mercado y posee una cartera de clientes que podrían estar interesados en comprar este producto innovador. Podrían, ¿sí? Te hago la pregunta. ¿La empresa está pasando por un momento difícil, sí o no? ¿Qué te hace pensar que los consumidores se van a querer comprar eso? Lo mismo que me hace pensar que no lo podían comprar. Pueden, o sea, es como ¿No un sería más objetivo. lógico, te hago la pregunta ahora, no sería más lógico pensar en función de desarrollar un nuevo segmento del mercado y diversificar? Y no sería lo mismo. No, pues aquí tú me estás diciendo que tengo una cartera de clientes. Si ya yo tengo una cartera de clientes, probablemente no voy a lograr el objetivo. Porque esa cartera de clientes hace rato que ya no me está comprando. Por eso que se me están cayendo las ventas. ¿Te diste cuenta? Sí. ¿Ven por qué la importancia de analizar el modelo del negocio y la situación de la empresa? Por eso que se usan los casos. Si yo tengo una empresa que está perdiendo ventas, o sea, ya dejó de ser todo lo bueno que era antes y comenzó ya en una caída, ¿ok? Aparte de todos los problemas que tiene, porque es una empresa con muchas situaciones puntuales, ¿ok? Para yo poder levantar las ventas, tengo que ir pensando en otros clientes porque los que tengo actualmente no me están dando la talla. Probablemente a algunos les interese, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan. Probablemente a algunos les interese. Y probablemente algunos ya no me compran porque ellos están comprando ese tipo de productos. Fantástico. Pero te voy a dar un ejemplo. Las pinturas automotrices base agua llegaron al mercado hace 10 años atrás. Eso no es de ahora. Y los talleristas no quieren eso. No quieren. Ellos dicen, eso no sirve. No me gusta. La verdad es una, no lo entienden. O sea, su poca preparación no les permite a ellos
entender el valor de ese tipo de producto. Entonces, es muy difícil. Entonces, decir que yo nada más iba a vender ese tipo de pinturas era una locura. Porque ¿a quién se lo iba a vender si el mismo cliente no lo quería? O sea, no sé, eso eran temas que había que tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo te la redactaría en este caso, profesor? O sea, aquí, ¿cómo yo la podría...? Ok, voy con la pregunta. Dice, ¿cuenta la empresa con la capacidad estratégica que esta opción requiere? Planteando la opción como ya te lo dije, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero agregar una nueva línea de productos sobre productos que cumplan con las nuevas tendencias de pinturas ecológicas, ¿sí? Digámoslo que para uso arquitectónico. Voy a decir que es para uso arquitectónico, no es para uso ni industrial ni automotriz, para uso arquitectónico, ¿ok? Entonces, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuenta la empresa con la capacidad estratégica que esta opción requiere? La respuesta es no en este momento. ¿Por qué? Porque este tipo de incursión en el mercado con un producto nuevo demanda sí o sí capacidad financiera. Porque tú tienes que traer al mercado el producto. Tienes que tenerlo en inventario. O sea, es decir, tú tienes que incrementar un inventario para tener este nuevo tipo de producto. ¿Qué te dice el caso del inventario? Sí, que estaba abajo, falta de inventario. Que es un problema. ¿Sí? Es un problema con el inventario. Entonces necesitas capacidad financiera, necesitas inventario, necesitas tener el personal capacitado que pueda ofrecer los adiestramientos para el uso de este tipo de productos, porque debe tener algún tipo de requerimiento técnico. ¿Okay? Estoy poniéndolo en un caso que sea así como medio crítico, ¿no? Eso lo Entonces, puse yo ahí en la parte de que los factores internos que son considerados críticos. el capital humano es uno. Sí, capital que no está capacitado para venderlo correctamente el producto, que no conoce las especificaciones del producto y esas cosas. O sea, las condiciones en las que está la empresa en este momento, ¿sí? Hacer una incursión tan disruptiva pudiese ser complicado. No quiere decir que no puede, ¿ah? Ojo con esto. Ojo con esto, porque la idea de hacer este análisis, ¿cuál es, Juan, Ana y Sandra? La idea de hacer este análisis es ver, ok, quiero hacer esto, pero estoy en esta condición. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Esa es la pregunta que yo me debo poder responder después de analizar. Porque el hecho de que yo no esté en las condiciones ahora mismo no quiere decir que yo tengo que abortar la misión. Lo que me dice es que puedo priorizar entonces algunas acciones concretas, ¿sí? Algunas acciones concretas que me van a permitir a mí entonces tomar otro tipo de medida para lograr eso mismo. Si, por ejemplo, yo necesito liquidez para poder tener disponibilidad de este tipo de productos y de poder mercadearlo, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que buscar es mejorar liquidez. Fíjate lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo que yo quiero poder vender pintura ecológica, ¿sí? Pero también estoy diciendo no tengo la liquidez para hacerlo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mejorar mi liquidez. Entonces, antes de poder decir que esto es lo que voy a hacer, yo debo entonces comenzar a priorizar qué es lo que tengo que hacer paso a paso para poder hacer esto que quiero hacer. Entonces tengo que mejorar la liquidez, tengo que arreglar mis problemas de inventarios, tengo que comenzar a discriminar qué productos voy a sacar de mi cartera de productos para abrir espacio para poder agregar ahora este tipo de productos y convertirme en un proveedor mucho más enfocado en productos de tipo ecológico. ¿Sí ven? O sea, no quiere decir que dije, es que no puedo. No, ok. ¿Qué tengo que hacer para hacerlo?
porque quiero hacerlo. O sea, el mercado va hacia allá, ¿sí? Ese es como que uno quisiera comprar un auto nuevo. Se me ocurre. Quiero comprar un auto nuevo. Y tú dices, bueno, pero es que yo no tengo los $30,000 que cuesta el auto. ¿Y qué tengo que hacer para liberar espacio entonces? ¿Qué tengo que hacer para por lo menos crear un colchón que me permita dar un buen abono y que después yo pueda hacer el financiamiento y pagar el auto? Entonces, tú no empiezas por comprar el auto, ¿cierto? Tú comienzas por ¿dónde? Por generar el ingreso. O por generar el ahorro. O por reducir el gasto. Al final, ¿qué vas a hacer? Todo para poder comprar el auto. Pero no estás comprando el auto. Primero estás resolviendo los problemas y después haces el trabajo. Profe, sí, y ahora ya estoy entendiendo mejor. Entonces, o sea, yo cuando estaba armando el cuadro, yo por lo menos pensé que la opción esta que se considere que sea viable, posible y deseable, iba de la mano con la oportunidad. Sí, ¿Me va de la entiendes? mano con la oportunidad. O sea, no hay que agarrar una oportunidad acá y ponerla ahí. No, 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 no. Una Ajá. oportunidad es una cosa y una opción es otra. Sí, sí, exacto. Porque la oportunidad, como usted dijo, yo eso no lo controlo. Pero la opción yo la propongo y esa sí la voy a poder controlar y la voy a poder Exactamente. ejecutar y todo. Exacto. Y esa opción, tú vas a hacer todo un plan para poder llevarla. Para que se materialice. Así de Ok. simple. Así de simple. Ya está más claro, sí. ¿Ves? Ese es el tema. Sí, Entonces, uno va llenándolo y uno va aprendiendo, ¿no? O sea, con esto ya a mí ahora y, sí me queda más claro para el y próximo. fíjate que es un flujo. Sí, va como de la mano. Este es un flujo. O sea, si yo descubro qué es lo que está pasando, y con qué cuento, entonces yo digo, ok, ¿qué tengo que hacer? Y vas priorizando. Y vas priorizando. Vas priorizando hasta que llega un punto en donde definitivamente ya has podido cumplir con lo previo para poder llegar a donde quiero llegar. Entonces, cuando yo voy a poner un objetivo, ese objetivo me debe ayudar a mí al cumplimiento de esto, pero no necesariamente, ojo con esto, no necesariamente ese objetivo va a ir encaminado a esto directamente, porque puede ser que en mi análisis yo determiné que había otras cosas que yo tenía que hacer antes para poder lograrlo. Entonces, mi objetivo puede ir a cumplir eso que es primero. Entonces, yo voy a cumplir eso y después voy a trabajar lo demás. Bien. Y ¿Me sigues? yo te tocó el tema de, todavía no hemos tocado el tema del objetivo adaptativo, ¿no? Es que un objetivo va en función, vuelvo y te repito, va en función de lo que quiero lograr, pero no necesariamente mi primer objetivo va a ser cumplir con lo que quiero lograr, porque puede ser que yo tenga una prioridad en ese momento que no es precisamente mi opción, sino que es Entonces, una sí, prioridad ajá. para poder cumplir la opción. Y en este caso, como el objetivo de la empresa, primero, lo como más importante es mejorar la liquidez, ¿en dónde yo ubicaría eso? ¿En qué tipo de objetivo? ¿Adaptativo, Ahí es un ofensivo? objetivo adaptativo porque vas a tener que hacer un cambio. Vas a tener que hacer un cambio. Tú vas a tener que modificar algo. Vas a tener que cambiar o tus términos de crédito o tu cobranza o vas a tener que trabajar tu rentabilidad de ventas En la compra en el procurement, le llaman o la tus compra. estructuras de costos. O sea, tú vas a buscar por dónde vas a generar esa rentabilidad, perdón, esa liquidez, que es la que te va a permitir a ti entonces hacer la transformación en tu cartera de productos
para entonces trabajar ahora tu nuevo segmento de mercado al cual tú le vas a dirigir tu esfuerzo. Te estás diversificando. Sí, ahí era que yo no sabía dónde por lo menos colocarlo, en qué tipo de objetivo era, si adaptativo, defensivo, reactivo, ofensivo. Mira, un objetivo adaptativo, vuelvo y repito, es un objetivo en donde yo voy a agarrar una debilidad. ¿Cuál es la debilidad que yo veo aquí? Bueno, la empresa tiene un problema de liquidez, que obviamente tú no lo mencionas aquí. La empresa tiene un problema de liquidez. Sí. Y tu problema de liquidez hace que todo lo que tú pongas aquí va a quedar en entredicho. Porque ¿cómo lo pagas? ¿Cómo le haces frente a la estrategia? Entonces, fíjate, por ejemplo, tú pones aquí en la valoración, tú dices, bueno, ¿cuál es la debilidad más fuerte? Carece de una gestión de inventario eficiente. Ese no es tu problema más grande. Tu problema más grande es que tú no tienes plata. Tu Sí. primera tarea es cómo mejoró la liquidez. Esa es mi primera tarea. Porque adivina qué, ¿quién te va a vender la pintura? ¿Al mismo que tú le debes plata? Te va a decir que no. Claro. Ya se tiene el crédito cortado. Te costó el crédito hace rato. ¿Sí ves? Que está todo amarrado. Sí. Por eso es que uno tiene que estar haciéndose las preguntas uno mismo para tratar de entender por dónde voy a llevar el tema. Mira, un objetivo ofensivo, y esto es con todos, es un objetivo en donde yo tengo todas las condiciones para seguir avanzando y atacando. O sea, ese es un objetivo ofensivo. Y un objetivo defensivo es un objetivo en donde hay una situación del entorno muy difícil que es la que me está absorbiendo. El desempleo, por decir algo, tiene frenato a la economía, entonces ya tú dices, tú ni inviertes ni en ecológico, ni en no ecológico, reduces personal, reduce aquí, reduce acá. ¿Por qué? Porque hay una situación difícil y estás en contención de gasto. Los otros dos objetivos, de alguna manera u otra, son objetivos que nos deben llevar a tomar acciones y medidas concretas para mitigar la situación. Y por excelencia, las empresas trabajan adaptativamente. Por excelencia. Porque implican modificaciones o cambios a la situación como la empresa está funcionando. Así de simple. ¿Sí lo captan? Sí, sí. Entonces, tu objetivo va a estar siempre aquí, por lo general. Los líderes, las empresas líderes top son los que trabajan ofensivamente. Los seguidores más débiles, probablemente, objetivo defensivo. Sí, como si fuera el fútbol, ¿no? Más o menos, Los fuertes van a atacar y los débiles se van a defender. van a defender. ¿Sí lo captan? Yo sí, no sé. Sandra, Ana, Sí, profesor, ahora sí estoy como un poco más clara. esto solo se logra de una forma, haciendo. Es la única manera, haciendo. Pero no haciéndolo como un autómata, es haciéndolo preguntándose uno de una manera objetiva lo que está haciendo. O sea, hay que estar consciente, 100% consciente. El error más grande que yo siempre he visto desde que estoy en esto es que las personas no saben cómo diferenciar una oportunidad de una opción.
y por ahí todo parte mal. Una opción que no esté sustentada en una oportunidad correcta es una opción que probablemente ni siquiera existe. Porque no tiene un sustento. O sea, como tú dices que, bueno, vamos a crecer 5%. Ok, fantástico, va a crecer 5%. ¿Cómo? ¿En qué segmento del mercado? ¿Qué segmento del mercado está creciendo más del doble de ese 5%? Porque si yo quiero crecer 5%, quiere decir que el mercado, como mínimo, está creciendo el 10%. ¿Por qué el 10%? Porque difícilmente todo el crecimiento del mercado me lo voy a llevar yo solo. Yo voy a tener que compartir crecimiento con otros proveedores del mercado. Entonces, decir que yo voy a coger el 5 Porque siempre va a haber competencia. es difícil. Es difícil. Entonces, decir algo como eso me obliga a entender realmente qué está pasando en el mercado y por qué los otros no pudiesen llevarse gran parte de ese crecimiento y por qué me lo voy a llevar yo. Y de ahí voy a hacerme la pregunta, ¿y qué voy a hacer yo para llevarme ese crecimiento en esa proporción? O sea, ¿por qué voy a coger yo la mitad de lo que crece? A mí nunca se me olvida el caso con una empresa de recursos de seguros, que estábamos viendo una situación con ellos, y ellos le estaban pidiendo a los vendedores un crecimiento del 12%. Y yo le pregunté inmediatamente al gerente de ventas, ¿cuánto está creciendo la industria? Dice, la industria crece 6%. Yo, ajá. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que tú le vas a quitar 6% a tus otros competidores y todo el crecimiento lo vas a capitalizar tú. Y ahí no supo qué decirme. Porque no era lógico. Ahora, si tú me dices que tú vas a crecer el 12%, porque tú vas a hacer un cambio en tu esquema de negocio de una forma tal que te garantiza un mayor volumen de ventas o ventas de un precio mucho más alto que te den más cash flow de manera diferenciada. Entonces dime qué vas a hacer. Pero no me digas que tú quieres crecer un 12% basado, porque eso fue la respuesta, en el crecimiento del mercado. A menos que tú sepas que hay dos competidores que van a salir del mercado. O a menos que la empresa le haya ido mal en los últimos años y crece un 12% con 2 contenedores es fácil para él. También, sí, también. Es 12% a partir de ahora. Ok. Sí, porque, y yo lo digo porque en Y estos de días, ahí vendría mi siguiente pregunta. Entonces, ¿y cuánto estabas antes? A ver si realmente es ajá, representativo o no es representativo. sí, bueno, en estos días yo vi un caso ahí en Perú, profe, de que un país creció de que el 100% en el segmento de carga refrigerada. Wow, le dieron un premio, no sé qué, el crecimiento, muy bien. Y Este digo vendía yo, 4 sí, contenedores, vendió 8. claro. ¿Y cuántos contenedores movieron? Dije, no, movieron 50 contenedores. Y por eso se llevaron, sí, porque creció el 100%. El año pasado no movió nada. Ese fue un solo cliente que no tenía cómo llevar el resto de la carga. Probablemente. ¿Sí lo entienden, chicos? Sí, yo sí. Es un análisis integrado. O sea, esto no se puede ver aisladamente. Hay que verlo todo como un contexto. Todo está amarrado y todo tiene que hacer sentido. Como un tablero de ajedrez. Yo le tengo que arreglar un par de cositas ahorita y lo subo ya. Un par, no, tiene bastante. Yo lo fui arreglando con usted, ¿eh? Ah, ok, te fuiste Sí, copiando. Ok. sí. No, si no hubiera tenido que empezar de cero. Sí, hay que entender la dinámica, cómo se hace. Es muy importante. Profesor, ¿no hay posibilidad que usted cambie esa entrega como para el jueves?
Por Para supuesto nosotros que sí. modificarlo. Si quieren me la dejan, me la dan para el lunes. No hay problema. Lo importante es que lo hagan y lo hagan a conciencia. Ok, profesor. Entonces el lunes. Ujú. Pero lo hacen a conciencia, porfa. Sí, profesor. ¿Ok? Bien, ¿hoy qué es? ¿Para cuándo esta clase en teoría debe haber terminado? ¿Tienen idea? Si eran 6 clases, eran 6, ¿no? O 8. No, no, o sea, no, ya estamos fuera. No, yo me refiero en términos de calendario. En teoría debería de ser ¿Qué fecha de como... abril? Tiene que estar acabando en la primera semana de mayo. Como la última de abril o la primera de mayo, ¿no? Déjame Ajá. ver. Yo tengo eso aquí. Voy a buscar mi batería, espérense. Toca mi batería. Voy a buscar la batería. Aquí estoy. Aquí estoy. El 2 de mayo. En teoría, o sea que nos quedan un par de semanas más. Hoy es 28 de marzo. Vamos a reencontrarnos el 11 de abril. Yo les voy a subir otro taller. Primero háganme este. Dios primero, la próxima semana les voy a subir otro taller con el material que ya está disponible en el capítulo, en el módulo 7. ¿Sí lo ven? Voy. Módulo 7 hay un material que se llama la matriz de los factores claves del mercado. ¿Ok? Yo les voy a subir ese material, que ya se lo subí, y les voy a subir un taller para que me hagan un taller con ese material. ¿Ok? Y nos vamos a reunir. Videos, Hay 2 videos, hay 3 videos, porque hay un videos. tutorial. Ajá. Abajo vi el otro. Y una Hay un tutorial. presentación. El tutorial, si se dan cuenta, dice comenzar a ver en el minuto 7:30. Porque en 7 minutos 30 no hay material que a ustedes les importe. Entonces, váyanse al minuto 7:30 y sigan de ahí para adelante. Y nos vamos a ver Dios primero, no este lunes que viene, que es 4 de abril, sino no este martes, sino el martes siguiente, el 11 de abril, Ya después de Semana Santa. después de Semana Santa. Así es. Ok. ¿Ok? Está bien, profe. ¿Estamos listos? Estamos listos. Listo, pues entonces yo le voy a cambiar, sigan trabajando el taller y yo les voy a cambiar la fecha de entrega para el próximo lunes. Profesor, ¿y usted va a subir el video de esta clase? Sí, yo se lo subo Dios primero mañana. Ah, ok. Ojalá se haya grabado, porque a veces le pasa unas locuras. Sí, se está grabando, sí, está grabando. ¿Está asustada, Ana? Le digo la verdad, ¿soy muy sincera o no? Sea todo lo honesta que tenga que ser. Sí, estoy asustada. Está asustada. ¿Por qué? No sé, es que es primera vez que por lo menos estoy viendo esta materia así. Como que no es como, no sé, en todas las materias uno debe hacer un análisis, claro, está antes de resolver algo, ¿no? Pero acá es como más profundo, hay que ver más allá, no es escribir por escribir, sino es investigar. Hay que analizar. Analizar y ver los factores que en sí influyen. Estás sintiendo lo que es maestría de verdad. ¿En serio? Esto realmente es mucho más profundo. Y eso es parte de crecer. O sea, poder desarrollar esas habilidades. Sí. Tener pensamiento crítico es fundamental, jóvenes. Yo pienso Poder que, conectar los profe, puntos es fundamental. yo pienso que para las maestrías debe ser ya personas con experiencia que trabajen, que tengan más conocimiento. Porque esa gente, esos pelados que se gradúan de la U, que tienen que 21 años, ellos no tienen, para ser sincero, para hacer estos análisis así,
No tiene Muy duro. experiencia. Es muy difícil. Muy difícil. Exacto. Muy, A muy menos difícil. que trabajen en una posición así y les toque Pero, analizar. pero con 21 años, 22, no va a llegar todavía a ese puesto. Es muy difícil. Muy Ahora, difícil. si tú realmente, o sea, si te lo propones, lo aprendes, ¿no? Claro. Y hay gente muy inteligente que tiene esa capacidad. Sin duda. Sin duda. No se asuste, Ana. Póngasele el reto. Diga, yo tengo que salir de aquí sabiendo hacer todo esto y hacerlo bien y que nadie me tenga que echar cuento. De eso se trata. Ok, chicos. Nos vemos entonces, Dios primero, en 2 semanas. Los que se van para el interior, mucho cuidado que la carretera está de locos. Y si los para un guardia, no le peguen, que les pegan un tiro después. El más está preso ahorita. Qué tipo más tonto. Y aparte era karateca. ¿En serio? Sí, el tipo era karateca. Ahora a él lo jugan peor porque él no puede usar esas armas. ¿En serio? No había escuchado esa. Qué Sí. locura. El tipo más tonto. Ese tipo necesita ayuda psicológica. Ujú. Ahí en la Y cárcel si, la y si era karateca, peor aún, porque en teoría tú cuando estudias artes marciales te ayudan precisamente a contener la ira y a, Sí, y a controlarte, ¿no? Qué bobo, no funcionó. qué bobo. Bueno, ni modo. ¿Cómo les fue en la venta del libro? Le contaba a Juan que no muy bien, no, la gente está como desplatada. Varios chicos que fueron, conversamos, les gustó, dice, pero yo no tengo plata. Chica, bueno, ¿qué podemos hacer? No vendí Sí. mucho en este fin de semana. No, como la quincena quizás porque este fin de semana. Sí. La gente desplatadísima, o sea, desplatadísima. Y aparte de que no es fácil vender libros de autoayuda, ese es otro tema. La gente prefiere comprar entretenimiento, entonces quieren comprar la novela del terror y cosas de esas. Ujú. Pero tú dices que el libro de autoayuda, que no. Bueno, ni modo. Ni modo. Así que, pero bueno, ahí seguimos. Yo no me rindo. Algún día cambiará el mundo, digo yo. No, yo vi una publicación de un restaurante y una persona había comprado su libro y lo publicó. Como ¿De el un restaurante restaurante? sí lo compartió. ¿En serio? Sí, Búscate no sé ese. si- fue una historia el domingo. Ajá. La persona estaba comiendo allí y colocó el libro y salía el restaurante con el libro así de fondo, que lo había comprado y, o sea, como que compró el libro ahí en Alta Plaza y se fue a Ajá. favor que que asistieran a la venta de libros. Ah, qué chévere. ¿Quién habrá sido? Y ya mire que la publicación fue en las historias del restaurante. Sí, esas se deshacen después, ya no las ven más. Ujú. Interesante. Ah, bueno, está bien. Vendí uno. Ah, estamos bien. Bueno, chicos, denle, cuídense mucho, bendiciones. Chao, profe. Ahí les cambio Chao. sigan trabajando y yo les cambio la fecha ya mañana para que lo puedan subir la otra semana sin problema. Ok, gracias, profesor. Y cuando les suba el caso, cuando les suba el otro caso, el otro análisis que quiero que hagan, les aviso por el correo de que ya está disponible. Ah, ok. Ok, ¿Ok? listo. Listo. Chao, cuídense, bendiciones. Amén. Feliz noche. Bye, feliz noche a todas, a todos.